Bueno, vamos a compartir la palabra, hermanos, siguiendo el tema que estamos hablando. Efesios capítulo 5, 18. Dice así: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Bueno, todos estos días hemos venido hablando sobre el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo también. Recuerdo, estas cosas son necesarias entenderlas para poder crecer y desarrollarnos en el propósito de Dios. Y hoy vamos a ver un poquito, algunas cosas nomás, sobre por qué es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues vamos a llenarnos, pero ¿para qué? O sea, tiene un porqué, si no, no tiene causa, ¿sí? No tiene un sentido, tiene una lógica, ¿vio? Entonces habíamos dicho, hermanos, que la obra del Espíritu Santo, una de las primeras cosas que hace el Espíritu en nosotros es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Nuestro espíritu regenerado por el Espíritu Santo, nosotros volvemos a nacer. El Espíritu Santo está para recordar, para enseñar, también para guiarnos a la verdad, está para advertirnos del porvenir, está para convencer del pecado, está para convencer de la justicia y juicio, para que andemos en el Espíritu, nos ayuda en nuestra debilidad, nos santifica, nos purifica, nos limpia y también reparte los dones. Esa es la obra del Espíritu en el creyente. Ahora, el único propósito del Espíritu Santo en la vida del cristiano es formar la imagen de Cristo en nosotros. ¿Entiendes? Que Cristo sea visto en nosotros. Eso es a través de la palabra de Dios, el mandato de Dios, y a través de la obra del Espíritu, que nosotros le demos el lugar para que Él opere en nosotros. Y recuerda esta palabra, la obra. ¿Sí? La obra del Espíritu. Esa palabra, ¿sí? Una obra, es algo que se está construyendo, ¿no? ¿Entiendes? Para construir, por lo general, primero hay que limpiar el lugar. Si acá se quisiera hacer un edificio, por ejemplo, habría que tirar este lugar, demoler, hacer un pozo y empezar a construir para hacer una obra. Entonces, de acuerdo a la obra que Dios tiene pensada para nosotros, cada uno en particular, es el trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo no violenta la voluntad nuestra. ¿Entiendes? No lo va a hacer nunca. Si yo digo no quiero, no quiero. ¿Entiendes? Si yo no quiero un cambio en mi vida, una transformación. Porque hay gente que no puede ser transformada, por más que está en la iglesia, no puede ser transformada porque muchas veces no quiere. A veces no es que uno no puede, sino que no quiere en realidad, no quiere cambiar. Entonces hay ciertas cosas que mantienen su parámetro. Por eso dijimos, ¿cuál es el impedimento para que yo sea lleno del Espíritu Santo? Que ya estoy lleno. Yo no puedo llenar lo llenado. Y muchas veces estamos llenos de muchas cosas, pero no del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu tiene un impedimento para llenarme. Todo lo que tengo que hacer yo es vaciarme. A veces hay mucho del mí, mucho del yo, ¿sí? Muchas cosas mías que el Espíritu tiene que sacar de mi corazón. Por eso dice la palabra del libro de Jeremías: si entre sacar en lo precioso de lo vil, será como mi boca. Hay cosas que hay que entresacar de nosotros. Dios tiene que meter su mano y sacar cosas de nosotros, ¿no? Para generar el espacio para que el Espíritu Santo pueda llenar de nosotros, ¿no? El Espíritu siempre está dispuesto a hacer la obra en nosotros. Nosotros somos la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos va limpiando, va purificando, va preparando a la novia para el encuentro con su novio. ¿Sí? Tenga esa metáfora en su mente. El Espíritu Santo va preparando a la iglesia para el encuentro con el Señor. Ahora, eso es un trabajo general, universal diríamos, porque la iglesia es universal, está en todo el mundo, pero con cada miembro es particular. ¿Entiendes? Hay cosas que son generales y otras cosas que son particulares. En este aspecto de la llenura del Espíritu, ¿sí? Ahí la palabra dice sed lleno, es un estado de ser, ¿sí? Ahora tiene que ser una decisión voluntaria. Yo debo querer lo que Dios me está ofreciendo, ¿sí? Por eso que lo que dijimos ayer, tenemos un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Ese tesoro que se me dio es el Espíritu de Dios, ¿sí? Que está dentro nuestro, que quiere obrar en nosotros. ¿Entiendes? Hoy el hermano Rubén, justo cuando oraba, decía, somos cartas leídas, ¿sí? El mundo no tiene que ver, hermano, la sociedad no tiene que ver, y tenemos que mostrar algo distinto,
¿vio? No como religiosidad. Dice la palabra que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, ¿vio? Dice que cuando José estaba esclavo en Egipto, dice que Potifar veía, dice que Dios estaba con él. O sea que se nota, algo tiene que haber en nosotros, un sello distintivo que la gente vea algo particular en nosotros. O sea, no podemos ser igual al resto. Yo el viernes, cuando estaba con los jóvenes, los adolescentes, les decía que tienen que creer que son diferentes. En ese aspecto yo me la tengo que creer. Tengo que ser creído en ese aspecto. Tengo que asumir que soy distinto. Usted no puede creerse que es igual a los demás. Usted es diferente. Tiene un poder dentro suyo que el mundo no tiene. Y eso ya te hace distinto. Ahora ese poder se manifiesta, se desarrolla, crece o se limita a ese río. El Señor dijo, de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Sí? El que cree como dice la Escritura. Porque muchas veces hay muchas limitaciones en nuestra mente, muchos argumentos en nuestra mente y no podemos nosotros desarrollar la vida del Espíritu en nosotros porque tenemos que aprender a vivir el Espíritu, andar en el Espíritu. Eso no significa andar flotando en el aire, ¿vio? Y andando hablando en lengua en todos lados, ¿vio? La vida del Espíritu es una vida práctica, una vida funcional, en todos los aspectos de la vida. Y un sello distintivo visible de que yo estoy lleno del Espíritu Santo es el fruto en el carácter que yo manifiesto. ¿Entiende? La paciencia, la bondad, todas estas cuestiones que nosotros ya hemos enseñado largamente. Bueno, todas esas cuestiones, ¿sí? Si florecen en nosotros es porque el Espíritu nos está dirigiendo y está haciendo la obra en nosotros. Es como dice la canción esa, ¿vio? Aunque no vemos, ¿cómo es la canción? No me acuerdo. Sí, está sobrando, ¿vio? Dios está obrando en medio del silencio, en medio del invisible, en lo que no se ve, porque el trabajo de Dios es donde no se ve. Por lo general Dios trabaja así, donde no se ve. ¿Sí? Por eso dice, tú cuando estés en tu aposento, cierra la puerta, ora en lo secreto y en público Dios te va a recompensar. ¿O qué? Lo que hiciste en lo secreto. Y la obra de Dios no se ve. Así como Dios gesta, ¿sí? Un hijo o una hija en el vientre de una mujer, nadie sabe cómo es esa obra. Nadie puede ver cómo un hueso puede, adentro de un vientre, salir un hueso, ¿vio? Y formándose, tener forma, tener vida, tener un corazón, tener órganos vitales. Es algo que ¿cómo se hace eso? Pero es la obra de Dios, ¿vio? Para la vida del Espíritu es igual, ¿me entiendes? Pero tiene que tener lugar el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros venimos retrasados en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no le damos lugar al Espíritu Santo, ¿me entienden? Y es indispensable, hermanos, la conciencia sobre el Espíritu Santo y que usted viva lleno. Ahí la palabra dice sed, no de sed de tomar agua, ¿vio? No, sed de un estado. Sed, dice, llenos, ¿sí? Sed llenos, o sean llenos. Es algo constante, todo el tiempo, en todo momento. Vamos a ver algunas cosas del libro de Hechos. ¿Para qué deberíamos estar llenos nosotros? Hechos 6, verso 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. La palabra ministerio es servicio, ¿sí? O en el servicio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, a prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, que orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿No?
¿Para qué se necesita estar lleno entonces? Si entiende ahí que está leyendo, a ver. Para servir. Dice acá que la multitud crecía, y siempre que hay crecimiento, multiplicación, por lo general siempre puede traer una controversia, ¿sí? O un desorden. Acá había un desorden en el repartimiento del pan diario que hacían, lo que ellos repartían de las cosas. Porque recuerda que la iglesia primitiva era una comunidad cristiana, ¿vio? ¿Sí? Ellos vivían todos juntos, ¿sí? Entonces, no es como ahora. Entonces dice la palabra del verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que puedan ayudar y puedan cubrir la necesidad que tenemos. No dice así, ¿vio? Veo que no se trata de tapar hueco, ¿vio? Ni de poner a cualquiera. Y ellos lo que iban a hacer, iban a repartir la comida solamente, ¿vio? Pero acá pusieron ellos, hermanos, como un requerimiento. Primero, que tengan un buen testimonio. Difícilmente una persona que está llena del Espíritu Santo tenga un buen testimonio. Si está lleno del Espíritu Santo, la persona va a tener un buen testimonio. Ahora a veces se da que parece que está lleno del Espíritu Santo, pero tiene un testimonio que queda por el piso, ¿vio? ¿Por qué? Porque se confunde que la llenura del Espíritu Santo, hermano, es hablar en lengua, ¿vio? O saltar, brincar, transpirar un rato, ¿vio? O porque lloró en el culto, está lleno de la presencia de Dios. Entonces todas esas cosas hay que sacarlas de la mente, ¿vio? ¿Sí? Acá, mire, dice primero que tengan un buen testimonio, estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Como que esas 3 cosas se alinean, ¿vio? Si tiene un buen testimonio, ¿qué significa? Que tiene una buena conducta, ¿sí? O sea que la persona es un ejemplo, ¿vio? Entonces acá tú tienes que pensar, ¿usted tiene un buen testimonio? O al principio va a empezar. ¿Tiene un buen testimonio? ¿Un testimonio? ¿Tiene un buen testimonio? ¿Qué dice la gente de vos? ¿Qué piensa tu vecino? ¿Tus familiares? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tiene un buen testimonio? Dice, oh, ahí viene este. ¿Sí? O hablan mal. Dice, lleno de sabiduría. La sabiduría no es el conocimiento, la sabiduría es la vida práctica. Cómo yo me conduzco. Dice, un buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Todo eso era solamente para que puedan servir el pan. Nada más. Imagínense si tenía que cantar, si tenía que predicar, si tenía que hacer otra cosa. O sea, la llenura del Espíritu Santo es necesaria para servir. Para que la persona sea prudente, ¿vio? ¿Sí? Porque a veces uno puede servir así a los tumbos, ¿vio? ¿Sí? Viene como un churrasco a servir, ¿vio? ¿Sí? A las patadas, ¿vio? ¿Sí? Entonces, servir de esa manera también genera un impacto en lo que se hace, ¿sí? Yo me acuerdo que he visto gente servir en la carne, ¿vio? ¿Sí? Me acuerdo que a mí me tocó estar en un casamiento, en una iglesia, ¿no? Cuando se casaban en un matrimonio en la iglesia, y bueno, los hermanos ahí se organizan para servir y todo. Entonces ya había hermanos que se tenían entre ceja y ceja, ¿vio? Y les tocó servir a eso, ¿vio? ¿Sí? A lo que tenían mal testimonio. Entonces, como ya te había algo en el corazón de las personas contra otros, cuando tenían que servir le daban menos, ¿vio? Y a algunos no le daban. Hasta esa malicia, ¿vio? ¿Sí? Cuando repartían la comida, ¿vio? Y yo me di cuenta, ¿vio? Y bueno, pude observar, ¿vio? Cómo con malicia, ¿sí?, hacían las cosas, ¿sí? Feo, horrible, ¿vio? En el momento de casamiento, ¿vio? Igual, no le importaba nada, ¿vio? ¿Sí? O sea que se puede servir y se puede servir mal, hermano. ¿Sí? Yo puedo servir mal, ¿sí? Con una mala actitud, ¿vio? ¿Sí? Por eso le dije que Pedro y Juan, dice, a la hora novena que iban al templo a orar, ¿sí?, se encontraron con el cojo que estaba en la puerta y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. ¿Por qué pudieron hacer una cosa de esas? Porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo ya. No se iban a llenar a la iglesia o al templo, ya venían llenos de donde ellos venían. ¿Entienden? No necesitaron entrar al templo y llenarse para poder orarle al cojo, ¿vio? Dice que Pedro, dice, viendo la fe, dice,
que tenía el ojo, leía la palabra. Ahora, ¿cómo puedo discernir que tenía fe el otro? Si no está lleno del Espíritu no va a discernir nada, absolutamente nada, ¿entiendes? Porque tenía que venir lleno del Espíritu Santo, ¿no? Ya. ¿Sí? Ardiendo ya, ¿no? Más si va a servir. ¿Sí? A veces uno va a servir para que con un clic hay que levantarle para que sirva, ¿no? Me parece que hay gracia, ¿no? ¿Sí? Gracias que serviste. Usted tiene el privilegio más grande que puede tener cualquier ser humano en nuestra tierra, ¿no? Usted puede ser presidente si quiere, ¿no? Pero no hay mayor privilegio que servir a Dios. Y mucha gente no entiende el privilegio del servicio, la honra del servicio, porque no es que el hombre te pone a servir. Dios destinó que sirvas. Y Dios te escoge para servir. Entonces lo que usted lo tiene que valorar, hermano. Ante todas las cosas que haga, el servicio es, ¿sí?, un privilegio enorme que nosotros tenemos. Porque el que sirve no pasa desapercibido, ¿no? Y aparte el servir, hermanos, en cualquier área que usted sirva, está imitando a Cristo. Porque Él dijo, yo no vine a que me sirvan, sino vine a servir. Y el que sirva a su hermano es mayor en el reino de los cielos. El que sirva al otro es mayor. ¿Entiendes? Entonces te ponen en una posición elevada a servir. No importa lo que haga, sea venir a barrer, a limpiar, sea cantar, lo que sea que se haga, como una silla, lo que sea. El servicio es para Dios. Hay mucha gente que malentiende el servicio, piensa que el que está sirviendo me está sirviendo a mí. Como que me hace un favor, ¿no? El asunto del servicio es entre el que te llamó y usted. Usted lo tiene que tener bien claro eso. Bueno, nosotros tenemos un orden, ¿sí?, y una autoridad, y bueno, nos rendimos cuenta. Pero el que te llama al servicio es el Señor. ¿Entiendes? Porque la iglesia no es una empresa ni una fábrica, ¿vio? Es el reino de Dios. Y Dios coge quién le va a servir, en cada uno en cada área. Entonces lo tiene que tener usted en su mente como un privilegio que está teniendo, ¿sí? Y lo tiene que valorar, valore. Muchas veces en el servicio se va a cansar, porque el servicio cansa, ¿no? ¿Sí? A veces es cansador, ¿sí? Pero Dios renueva la fuerza al que sirve. ¿Entiendes? Entonces tiene que servir, ¿sí? El apóstol Pablo dice que él servía en el Espíritu, dice. ¿Y cómo es posible que sirva en el Espíritu? ¿Que el Espíritu flotaba y salía y servía? No. Él estaba lleno, estaba en comunión con Dios cuando servía. ¿Sí? Cualquier trabajo que haga en la iglesia, ¿sí?, desde el que abre la puerta. El que abre la puerta tiene que estar orando en la puerta, ¿sí?, internamente. ¿Sí? Su corazón, comunicado con Dios, para ver quién entra. Porque a veces te puede entrar cada uno, ¿yo? Tener el discernimiento, ¿yo? Tiene que orar, tiene que clamar. ¿Sí? Nosotros venimos media hora antes para que empiecen a orar. ¿Sí? También estamos sirviendo, hermano. Estamos orando unos por otros. ¿Sí? Eso es recíproco, ¿yo? ¿Sí? Aunque nosotros no vemos un resultado automático cuando hacemos algo, pero el que sirve al Señor, Dios le va a dar su retribución al que le sirvió. Porque todos vamos a compadecer en el tribunal de Cristo, todos vamos a pasar por ahí el día de mañana, si tenemos la gracia de Dios de entrar al reino de los cielos, y se nos va a pasar nuestras obras en esta tierra. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Usted cree que Dios se olvida? Dice la palabra que Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie, ¿no? Y Él sabe cada uno lo que hizo algo por Él. Por eso dijo el Señor, si a uno le diste un vaso de agua, por mí lo hiciste. ¿Entiendes? Dice el que le da al pobre, le presta a Dios. Eso dice el libro de Proverbios. ¿Sí? Entonces Dios siempre tiene, ¿sí?, en su corazón lo que nosotros hacemos por Él. Entonces valore el servicio, hermano. Valore, ¿sí? Pero mire este parámetro que ponen acá. Así nacía la iglesia primitiva, ¿sí?, con este parámetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabe? Es como que yo cuando se juntan para jugar la pelota, vamos a jugar, y cualquiera juega en cualquier lado, cada uno hace lo que quiere, ¿sí? Pero en el reino de los cielos es distinto. Dios te llama y Dios te acomoda donde va a servir. Usted tiene que aprender a ser fiel con el servicio, sea fiel. Crezca en el servicio. ¿Sí? Si usted en un ministerio, nadie sube un ministerio de un brinco, ¿no? ¿Sí?
Pasamos por etapas de servicio y ahí es probada nuestra fidelidad, nuestra perseverancia. ¿Entiendes? Entonces Dios nos pone a prueba muchas veces. Y en el libro de Lucas, creo capítulo 12, por ahí, el Señor hizo una promesa para los que sirven. Dice, el que sirve, dice, donde yo esté, Él estará conmigo. Es una recompensa, ¿sí? Entonces te conviene servir. Si no, yo no quiero hacer nada. No, servir a Dios. Aprovechen. Cuando hay oportunidad de servir, sirvan a Dios. ¿Sí? No sea flojo, ¿yo? No sea flojo, no ponga excusa, ¿yo? Porque Dios sabe si podemos, si no podemos, si nos da el tiempo, si no nos da el tiempo. A veces tenemos excusas, hermano, ¿yo? Y a veces en realidad que no queremos, ¿yo? ¿Entiendes? Pero hay que ser sincero. ¿Sí? Para algo el Señor te llamó. Bueno, recuerde, lleno del Espíritu Santo para servir. Así que a partir del jueves todos llenos vienen acá. Con buen testimonio, lleno de sabiduría, nada, ninguna pavada, ¿yo? No, pues después se ve en el tiempo, en el caminar se ve. ¿Sí? Y de muchas oportunidades hemos venido más vacío que... Y es complejo servir así, ¿eh? Porque afecta a todo, ¿eh? Malo que nos paramos acá arriba, afecta a todo. ¿Sí? Si uno viene medio en la carne, ¿vio? Así, mira las patadas con el diablo, ¿vio? Todo eso afecta a la iglesia, ¿entiendes? Por eso cuando uno sirve, cuando se prepara para servir, tiene que salir del yo. Tiene que pensar en el otro. Por ejemplo, si usted va el día de mañana, va a preparar un mensaje para predicar, piense en los que van a oír. No piense en usted. A ver cómo va a quedar, qué frases me quedan mejor, si esta me combina o no me combina. No piense en usted, piense en los demás. Yo cuando voy a preparar una palabra, ¿por qué pienso? Que hay gente que tiene que viajar, viene con sus hijos colgados en el colectivo, ahí tiene que esperar, si vienen bajo el agua. Yo pienso en todas estas cosas, ¿no? Que la gente se está esforzando para llegar. Entonces no puedo decirle cualquier cosa, ¿no? ¿Entiendes? No le puedo decir cualquier cosa. Tengo que tomar con seriedad la responsabilidad que tengo para edificar su vida. Y que ese tiempo que ellos vienen, ¿sí?, les sea productivo, ¿no? ¿Entiendes? A mí me ha tocado a veces estar en la iglesia que dice, bueno, va a predicar el hermano fulano, me predica 10 minutos, amén, gloria a Dios, nos vamos todos. Así era el culto. Cantaban 1 hora y media y dice, bueno, va a predicar, pum, te apuntaban el dedo, vos tenías que subir y por ahí te estaba, por predicar no estaba preparado para nada, ¿ves? Entonces, decía lo que podía y chao. Amén, nos vamos, bendición. Claro. Todos vivían en el barrio ahí, entonces estaban todos ahí a la mano, 3, 4, 5 cuadras, 6 cuadras. Pero nosotros viajábamos de acá, desde Loma del Mirador hasta Loma Zamora para ir al culto, ¿vio? Y a veces parecía, me leía el versículo en mi casa, ¿vio? ¿Sí? Pero por el Señor uno va igual, ¿vio? Pero viendo esas cosas uno aprende, ¿vio? ¿Sí? No solo el hecho de valorar el servicio, sino también a quién estoy sirviendo. ¿Entiendes? Imagínense, si usted tiene que hacer un culto y le tengo que hacer el culto en la casa de gobierno y hay funcionarios del gobierno que usted tiene que predicar o cantar, se prepararía lo mejor posible, ¿yo? Para no cometer un chasco, ¿yo? Y oraría capaz que 4 meses, ¿yo? Una oración y ayuno, ¿yo? Ahora, cuando ya entramos en un andamiaje de rutina, ya hay cosas que le hacemos así nomás, ¿yo? ¿Sí? Va perdiendo el peso que tiene. Pero el servir a Dios tiene un peso enorme, ¿no? ¿Sí? Que lo que nosotros hagamos en esta tierra va a repercutir en la eternidad. Y eso Dios tiene que asumir en su corazón y en su mente. ¿Sí? Que el servicio es algo que pesa. ¿Sí? Porque el Señor lo único que hizo en esta tierra vino a servir. ¿Entiendes? Entonces sea fiel con el servicio. No lo tome a la ligera. Bueno, sí, no importa, si no voy, no voy. No. Sea consciente de lo que está haciendo. Segundo, ahí. Hechos 7, verso 52, dice así. Vamos a leer el 51, dice así. Duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres y también vosotros.
¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Para qué es necesario estar lleno del Espíritu Santo? Para padecer por la causa de Cristo. Él predicó la palabra, hermano, lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a piedras. ¿Cómo pudo una persona en medio de las piedradas que le estaban dando, hermano? Yo creo que es una de las muertes más terribles, morir a los piedrazos, ¿yo? ¿Sí? En medio de todos los piedrazos, hermanos. Y él dice que clamó gran voz, no le tomes en cuenta este pecado. En medio de las piedradas, perdonaba, ¿yo? Bueno, ¿cómo podía hacer una cosa de esa? Si no estaba lleno del Espíritu Santo, empezaba a agarrar piedra y empezaba a agarrarse los piedrazos, como los piqueteros acá, ¿yo? Ahora, como estaba lleno del Espíritu Santo, no se defendió. Invocó a Dios, ¿yo? Y dice que vio el cielo abierto, ¿yo? Tuvo una visión celestial. Mira, a este lo mataron a piedrazo. Fue un mártir, Esteban. Fue uno de los diáconos, de los escogidos, pero fue mártir de la iglesia también. ¿Sí? Apedreado. Pero padeció por la causa de Cristo. Padeció por el evangelio que predicaba. Padeció. Y padeció hasta la muerte, ¿yo? Ahora, ¿cuánto padece usted? Si capaz que alguien le dice algo que no le gustó y ya quiere agarrar la onda, ¿yo? Para devolver la piedra. Si alguien te señaló, alguien te criticó, alguien dijo que algo hiciste mal, ya que le agarraba la pistola para disparar. Bueno, entonces, esto aunque parezca así, porque esta es la vida real de Esteban, pero usted tómelo metafóricamente. ¿Cómo usted acciona o reacciona cuando alguien te tira piedras? Donde sea. Puede ser tus familiares, compañeros de trabajo, o dentro de la iglesia también, porque hay algunos pedradores, ¿vio? Hay unos piqueteros en la iglesia también. ¿Cómo es tu reacción? Tu accionar. Si tu accionar es la defensa, de ponerte tú a tú contra otro, sea quien sea, bueno, eso muestra que está vacío, ¿vio? ¿Sí? Porque solo la persona que puede soportar y padecer, hermanos, a veces la crítica, las murmuraciones, ¿sí? Y a veces las injusticias, sin abrir la boca, que pueda encomendar su causa a Dios, es porque la persona está llena del Espíritu Santo. Si no, no lo puede hacer. Entonces necesita ser lleno del Espíritu Santo para no tener una mala reacción. ¿Sabe que hasta el final? Y este era uno de los que tenía un buen testimonio. Hasta el final, él no manchó su testimonio. Bueno, yo me banco toda, pero hasta acá llegué, Señor. Acá y empieza a agarrar las piedras. No. Digo, bueno, si me tiene que matar, moriré por la causa de Cristo. ¿Sí? Y Señor, perdonale. ¿Sí? No le tengas en cuenta. Eso es casi lo mismo que hizo el Señor en la cruz, ¿vio? ¿Sí? Ellos no saben lo que hacen. Mire que hay que decir, Señor, no le tengan en cuenta esto que me están matando a piedrazos. Y este no es que le estaban criticando ni murmurando, lo estaban matando, hermano. Si no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, no hubiera poderlo hecho. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros nos llegamos a esto, gracias a Dios, ¿sí? A este extremo. ¿Sí? En algunos lugares sí, acá por lo menos no, pues tenemos libertad de culto. Quizás nosotros es mucho más metafórico lo nuestro, ¿sí? Cuando la gente te señala, ¿yo? O habla de vos. ¿Cuál es tu reacción, tu acción?
Bueno, eso habla de tu llenura o no. Usted guarda su testimonio, su reputación, camina con sabiduría, práctica, o se defiende. ¿Sí? Porque muchas veces pueden ser injustas las cosas, ¿vio? O las acusaciones. Pero el Señor dice que no se defendió, ni abrió su boca, ¿vio? Fue como un cordero al matadero. ¿Por qué Jesús pudo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo también. ¿Entiende? Bueno, entonces cuando usted enfrente una situación de esta, que tenga una controversia, y a veces cuando toque tu ego, ¿sí? Sea fuerte eso, que te moleste, te inquiete, bueno, de acuerdo a tu reacción, eso va a revelar si está lleno del Espíritu Santo o no. Bueno, yo acá me agarro trompada, no me importa. Después que Dios me perdone. Ya está, pero tu testimonio quedó por el piso, ¿no? Enchastrado como un chancho en el barro, ¿no? Y Satanás siempre te va a pinchar para que usted quede sucio, ¿no? Delante de otro. Va, mira al cristiano este. Ahí está, ahí lo tenés, mirá, al Hijo de Dios. Porque esa es la intención de Satanás, ¿no? Capaz no te agarras trompada, pero insultás a alguien, ¿no? ¿Sí? O discutís, ¿no? Manchás tu reputación, no te cuidás. Usted tiene que cuidar su testimonio. ¿Sí? Por eso dice la palabra, hermanos, cuando se mandaba un requerimiento para que alguien sirva, decía que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Los de afuera cómo lo ven? No, este es un salvaje, que no es. ¿Qué testimonio tienen los demás? Si vamos a preguntar ahí a los vecinos de tu casa. O llamamos por teléfono ya a tu patrón. ¿Qué testimonio tiene este acá adentro? ¿Qué hace? ¡Oh, no, eres un loco acá! Y acá es santo, ¿qué es santo ni santo? ¿No? Sí, ríanse, pero algunos quedarían blancos, ¿yo? Si empezamos a llamar, a levantar los teléfonos, ¿yo? Vamos a preguntar a ver cómo es. ¿Qué dicen los vecinos? Y sería un problema por algunos. Por eso hay que ser sincero con Dios, hay que ganar sin hipocresía. Una cosa acá y lo mismo que somos acá tenemos que hacer allá. Y mantener nuestra... Acá si les pasa algo, usted a todo... Ay, se aguanta para no decir lo que quiere decir, ¿yo? Bueno, hay que ver si afuera lo hace. ¿Entiendes? Entonces acá Esteban padeció, hermanos, ¿sí? Hasta la muerte, y pudo sostener su integridad, su testimonio, porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea que mi testimonio no depende solamente de lo que yo pueda manifestar, sino depende de la llenura del Espíritu Santo también. Tengo que estar lleno del Señor, para que nadie manche mi reputación. Y Satanás siempre va a tratar de mancharte. ¿Entiendes? Bueno, ¿qué más? Hechos ahí capítulo 4. Porque esos hermanitos así que son medio chispitas, ¿yo? A veces la gente no se da cuenta, ¿eh? Pero esas pequeñas actitudes así que son medio arrebatados, ¿yo? Te ensucian, te enchastran, te dejan como que te tiraron una bolsa de basura en la cabeza, ¿yo? La gente no se da cuenta cómo queda expuesto hacia los demás cuando tiene una mala actitud así, ¿yo? Queda mal. ¿Sí? Entonces usted cuando ya ve que se va prendiendo a fuego el ambiente, ¿yo? Y ya empieza a retirarse, ¿yo? Mengüe. Tiene que ser sabio en ese aspecto, ¿yo? ¿Sí? La respuesta tiene que ser blanda, ¿yo? Para no aumentar el fuego, ¿yo? 4, verso 31. Dice, cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaban con denuedo la palabra. ¿Sí? Bueno, ¿para qué tiene que estar lleno? Para hablar con denuedo. ¿Qué significa la palabra denuedo? Con intrepidez. ¿Sí? La palabra denuedo significa, ¿sí?, que usted no tiene pudor para decir la verdad. No importa la situación o lo que tengan que decir, va a decir la verdad. ¿Entienden? Porque Esteban murió por decir la verdad. Él les dijo, ustedes mataron a los profetas y también ustedes mataron a este justo que era Cristo. Les dijo la verdad. Y ellos se irritaron, se taparon los oídos, vio de la bronca de lo que estaban oyendo y los mataron en piedrazos. Pero él tuvo denuedo, ¿sí?
El denuedo no es gritar, ¿vio? Cuando uno predica, ¿vio? Porque uno piensa que el denuedo es gritar, ¿vio? En la iglesia, ¿vio? No, tiene que ver con eso, ¿no? Sino la capacidad de la persona de no tener temor para decir la verdad. Hay mucha gente que predica con miedo, ¿vio? No, si digo esto capaz que se ofende, ¿vio? Capaz que se molesta. Algunos se enojan, o capaz que se va a la iglesia, ¿vio? O capaz que después no ponen ofrenda, ¿vio? Si busca a Dios, la va a amar la palabra de Dios. Si no, si está buscando otra cosa, bueno, va a volar por la puerta. Pero es mejor que salga, si se va, conociendo la verdad. ¿Entiendes? Porque la gente por lo general no quiere ser confrontada, ¿vio? Pero el denuedo es necesario. Ahora, si no está la llenura del Espíritu Santo, y le digo a aquellos que quieren predicar el día de mañana, porque una cosa es predicar entre nosotros que nos conocemos. O una cosa es predicar con gente que no conocemos. Es distinto, ¿vio? Es diferente. Si el día de mañana les toca tener una congregación y tienen que formar una congregación y tener gente, bueno, va a tener que tener el denuedo para decir la verdad. Muchas veces eso va a llevar a que la gente te odie, te aborrezca, o que hable mal. ¿Sí? Vas a tener muchos enemigos por decir la verdad. Por decir la verdad hoy, hermano, hay que pagar un precio alto, ¿eh? Por eso muchos predicadores hoy no dicen la verdad, porque es mejor transar con la escritura, desdoblarla, ¿sí? Ponerle un poco de agua, diluirla, y el mensaje es mejor, ¿sí? Es más cómodo oírlo, ¿sí? Pero usted confronte el pecado con la verdad. Hay gente que se escandaliza, ¿yo? Le molesta, ¿sí? Hay gente que le inquieta la palabra, ¿yo? ¿Sí? Pero bueno, pero la palabra de Dios viene para ayudarnos, ¿no? ¿Entiendes? Está la parte buena, que la palabra te levanta, te eleva, te ayuda, te restaura, te consuela, pero está la parte también que la palabra te parte al medio, ¿sí? Porque la espada es de doble filo, hermano, y a veces la palabra te va a herir, a veces te va a ir enojado, con bronca de acá, ¿no? Y bien, así debe ser, ¿sí? Yo tenía una hermana, me fui con una bronca, bien, digo, mejor. Entonces la palabra era para vos y después te doy bronca. Porque algo le tocó, ¿vio? ¿Sí? Algo le removió. Entonces está bien. ¿Sí? Yo muchas veces también me he ido a la iglesia cuando era oyente, ¿sí? Pues estuve 14 años oyendo la palabra. Y a veces me iba mal. Molesto, ¿vio? Pero era la palabra que yo necesitaba. ¿Entiendes? Entonces tenía que poner la mansedumbre para recibir la palabra y no que tenía bronca con aquel que dijo la palabra, ¿vio? Porque Dios busca nuestro bien. Entonces aquel que quiere predicar, hermanos, tiene que tener denuedo, ¿sí? Más si va a predicar a la calle, con más razón. Porque entre hermanos más o menos ya están todos barajados y más o menos tienen 2, 3, 4 versículos en la cabeza y es más fácil, ¿vio? Ya ora la gente, ya canta, es distinto. Ahora en el mundo te va con un mundano que no tiene nada y algunos están rendemoniados. Así que decirle, mirá, te tenés que arrepentir tus pecados, a veces por algunos puede ser violento eso, ¿no? Pero bueno, hermanos, hay que tener denuedo, ¿sí? Para decir la verdad, ¿sí? Ahora, para eso se necesita la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que hace es quita el temor de nosotros, ¿no? Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, ¿sí? De amor y dominio propio. Entonces nosotros no podemos ser cobardes para decir la verdad hoy, menos hoy, ¿entienden? En un mundo de que tantas porquerías, tantas mentiras se hablan, ¿vio? Ahí Hechos 11, verso 22. Dice, llegó la noticia, dice, de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese, dice, hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada. Acá ellos tenían, hermanos, una iglesia que estaba en crecimiento, y este varón, llamado Bernabé, ¿sí? Dice que estaba lleno del Espíritu Santo, y dice que exhortó a toda la iglesia, ¿vio? ¿Sí? La palabra exhortar, hermanos, no es retar, no es un reto, ¿vio? ¿Sí? No es un reto, ¿sí? No, a veces tenemos esa confusión, no sé por qué se confunde la gente en la iglesia con esas palabras, porque
Son muy diferentes la palabra exhortación a la palabra amonestación, son dos cosas distintas. Amonestar es que alguien te llame la atención, exhortar es que alguien te alentó. La palabra exhortar es alentar, ¿sí? Cuando está caído y yo te exhorto, te aliento para que vos te levantes. Es un aliento, ¿no? La exhortación es un aliento, ¿no? A veces por lo general se dice, no, el hermano vino y me exhortó. Pero como que le dijo algo malo pareciera, ¿no? Una mala acción. En realidad lo habrá amonestado, que es distinto. Cuando te amonestaron te llamaron la atención. Es como el referee, ¿vio? Te saca la amarilla, ¿vio? Te amonestó. Tenés una amonestación, un llamado de atención. Ahora la palabra exhortar, dice acá, cuando llegó y vio la gracia que se regocijó, exhortó, dice, a todos a que con propósito de corazón permanecen fieles al Señor, porque era varón bueno, dice, y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo, hermanos, nos lleva siempre a alentar, a impulsar la iglesia hacia adelante. Por eso les decía ayer que a veces hay personas jóvenes de edad, pero con un espíritu que parece que son ancianos, ¿no? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Sí? Como apagados. ¿Sí? No, usted tiene que tener un espíritu que impulse a los demás, ¿no? Si es joven, tiene que impulsar a los demás a hacer la voluntad de Dios. Usted debería tener ese vigor en su alma, en su espíritu, ¿sí? Para desear, anhelar con todo su corazón, tener ese fervor, ¿vio? De hacer la voluntad de Dios. Y cuando ve que otro está medio ahí apagado, levantarlo, ¿vio? No, por lo general la gente está apagada y se apaga con el otro, ¿vio? Y se van contagiando. Porque eso es como contagioso, ¿vio? Yo como usted separa un carbón, si lo deja solito al carbón se empieza a apagar, ¿vio? Entonces es mejor que lo metan en el fuego, ¿sí? Bueno, acá cuando usted ve a los hermanos que están medio desalentados, tiene que animarlo, ¿sí? Nosotros tenemos que, dice el libro de Colosenses, exhórtense unos a otros, ¿sí? Nos tenemos que alentar entre nosotros. Cuando usted ve que alguien no viene, mándele un mensaje, ¿sí? ¿Por qué no venís? ¿Está pasando algo? ¿Sí? Tiene que haber eso, ¿vio? Pero tiene que partir de nosotros, de nuestro corazón, ¿sí? Ah, no vino fulano, no vino. Ah, no viene más. Ah, no viene más. Va a venir otro, ¿sí? No, esos dichos no son buenos, ¿no? No, si usted ve que alguien no viene, tiene que llamarlo, tiene que interesarse por la persona. Nosotros, por lo general, mi esposa es la que llama a todo el mundo, ¿no? Pero a veces, hermanos, sería más fácil que todos tengamos, ¿sí? Ese anhelo. Che, no viene el hermano fulano. Nosotros no tenemos que ocupar los que vienen acá y los que van allá. Y cuando allá no vienen, también tenemos que llamar por teléfono. Hermano, ¿pasa algo que no venís? ¿Sí? ¿Necesita algo? ¿Hay que orar por vos? No, lo que pasa es que estuve enfermo, yo estuve enfermo 24 días, ¿veo? Y tenía una tos, ¿veo? Y no viene, ¿veo? Porque es una iglesia que va en crecimiento, entonces hay que ayudar a la iglesia, hay que empujar. Ahora, ustedes que ya están más asentados acá, porque esta iglesia está más formada, tienen que impulsar a los que van llegando, ¿sí? Vengan, hermano. Van con la gente nueva que va entrando. Exhortarse, hablarse. Bueno, dame tu teléfono, ¿sí? Cuando no venís te voy a mandar un mensaje. Bueno, interesarse. Eso nutre a la iglesia, hace fuerte a la iglesia. Ahora, para eso hay que estar lleno, hermano, ¿sí? Del Espíritu Santo. Porque a veces no tenemos ni aliento ni para nosotros, ¿vio? Imagínense. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, ni para mí tengo fuerza, ¿vio? Apenas gracia que voy. ¿Qué le voy a decir al otro? Vamos, si yo apenas estoy llegando. Casi que no vengo hoy. No, usted tiene que tener el ímpetu y el espíritu usted encendido para contagiar a otros también, ¿sí? Para que no se queden en el camino. Porque después, hermano, si no se pierde el fruto del trabajo, ¿entiende? Entonces usted, no sé quién dijo, hoy o ayer, alguien empujó la carreta, algo así era. Ah, Mario, ¿no? ¿Sí? Bueno, este es el tiempo que yo necesito que ustedes empujen la carreta. ¿Me escucharon? ¿Sí? ¿Escucharon bien, no? Este es el tiempo que yo necesito que ustedes empujen la carreta. Tengo muchos pesos encima, hermano. Más de lo que ustedes se pueden imaginar, ¿sí? Así que este es el tiempo que ustedes tienen que empujar, ¿sí? Aliéntense entre ustedes para poder ser de ayuda. Que no se queden en la intención. Ay, te queremos ayudar. No, ayúdeme, no me quiera. Háganlo. Y como dijo aquel, ¿sabes contar? Bueno, no cuenta conmigo. No, ayude, ¿sí? Sea parte activa en el ministerio, hermano. Y si le da una responsabilidad, cúmplala. De esa forma usted está ayudando. Cuando usted tiene una responsabilidad y no lo hace, usted es una carga, una bolsa más que hay que llevar. ¿Entiende? Pues digo, llénese del Espíritu Santo, ¿sí? Recobre fuerza,
Anime su espíritu. Vamos, estamos sirviendo. Si usted está sirviendo, porque está creciendo. Entonces no detenga el crecimiento. Avance. Avance. Porque el que sirve, hermanos, es ejemplo para otro. ¿Sí? Porque hay otro que le está observando. Entonces usted tenga un buen testimonio. Llegue temprano. ¿Sí? Llénese del Señor. Afirme su corazón. ¿Sí? Entonces necesitamos ser llenos para servir, para padecer por Cristo, para hablar la palabra y para alentarnos entre nosotros. ¿Sí? Aliéntese. ¿Sí? Ahora, yo si no estoy lleno del Espíritu Santo no lo puedo alentar a usted. Ahora imagínense nuestra postura nosotros como pastores, y luego por mi esposa, por mí. A nosotros, ¿quién nos alienta? ¿Quién nos da una palabra a nosotros cuando estamos allá, ya con la nata se está terminando? ¿Quién nos anima? ¿Quién nos dice, sigan, vamos, vamos? Tenemos la fuente que es el Espíritu Santo, que es el único que nos da la capacidad de no detenernos en el camino. Este año es un año arduo, hermano, porque reactivamos toda la iglesia acá y allá. ¿Sí? Yo vengo predicando desde el martes hasta hoy y me toca todavía la tarde allá. Y es correr toda la semana, ¿vio? ¿Sí? Ahora, esto desgasta. Desgasta y cansa. Entonces yo necesito retroalimentarme espiritualmente, llenarme del Espíritu Santo y salir otra vez a la carrera la semana que viene, ¿vio? A todo lo que da. ¿Entiendes? Y hay que seguir. ¿Sí? A que todo vaya tomando forma, ¿vio? Pero tiene que ir estando la gente, los hermanos, que puedan ir llevando la carga con nosotros. Entonces muchas veces ustedes se sienten como que ni para ustedes tienen fuerza, ¿vio? Bueno, hay etapas que nos sentimos así, ¿no? Ni para nosotros podemos. Pero tenemos la fuerza. Recuerden, lo principal de todas estas enseñanzas es esto. La fuente está en usted. ¿Entiendes? La fuente principal está en usted. El Espíritu Santo está en usted. Ahí está la fuente. De ahí viene todo, hermano. El río está adentro, ¿vio? No está afuera, adentro. ¿Entiendes? Entonces yo cuando no doy más, digo, Señor, no doy más. Se me terminó la fuerza. ¿Sí? Bueno, ayer leímos que el Señor va a multiplicar la fuerza donde no hay. Entonces, Señor, multiplica mi fuerza porque necesito fuerza para seguir. ¿Entiendes? Ahora es más fácil cuando la iglesia toma un sentido de responsabilidad y entre nos, mire, porque si entre ustedes se retroalimentan, se ayudan, se estimulan, se exhortan para estar, para seguir, para avanzar, es un peso menos para nosotros. ¿Entiendes? Pero tiene que partir de cada corazón. Ahora, si usted ve que hay gente que no viene, y usted ni cuenta se dio, porque usted piensa en usted nomás, ¿sí? Usted tiene que salir de usted. Mire, observe. Che, hermano fulano no vino. Che, me parece como 2 semanas que no viene. Vamos a pensar, vamos a llamarlo. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué no viene? Eso tiene que partir de nuestro corazón, hermano. Yo acá me paro acá y veo quién viene, que no viene y me doy cuenta. Por ejemplo, el jueves estaba como 10 más, le dice, cayó en 3 gotas y no vino casi nadie. Y digo, oh, Señor, que no llueva más en todo el año, porque si no, como está medio complicado. ¿Sí? Pero por ahí la lluvia a uno lo espantó un poco, ¿no? No, usted dice como la águila, ¿no? Llueve igual, salga igual. Existen unos palitos así con unos cosos que se llaman paraguas, ¿no? Para la lluvia. Compre uno si puede. ¿Sí? Porque uno parece que no saben que existen eso, ¿no? Y todo mojado, ¿no? Un paraguas no pueden comprar. Son unos palitos así largos, ¿no? Tienen un cosito así de lona, ¿no? Se abre y se cierra. Se llaman paraguas. Parayuba, dijo el brasileño. Parayuba. ¿Sí? Bueno. Hay de todos los gustos, los colores, todo. Yo tengo unos fluorescentes con verde. Úsenlo. ¿Sí? Y ahí te cubre la lluvia, ¿eh? De verdad, ¿eh? Ven. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Dónde leímos? 11. ¿Sí? Recuerden. Todos tenemos el deber de exhortarnos. ¿Qué era exhortar? Bueno, aliéntense unos a otros. ¿Sí? Estimúlense a la fe y al amor y a la perseverancia. ¿Sí? Eso tenía que ser lo normal en nosotros. ¿Sí? Acá Bernabé llegó ahí y alentó a los hermanos que sigan. ¿Sí?
al propósito y a la fe. Amén. Pero ¿por qué lo pudo hacer? No dijo, hermano, gracias que llegué, menos mal que llegué, ayúdenme. No. Él llegó de un viaje misionero y se puso a alentar la iglesia. Vamos, hermano, vamos. Vamos todos juntos acá. Pero porque estaba lleno del Espíritu Santo. Digo, acá llegué, ven, denme a mí, oren por mí. No. Alentó la iglesia, ¿yo? Es bueno tener gente con esa actitud, ¿yo? ¿Sí? Que siempre está yendo para adelante, ¿yo? ¿Sí? Empujando. ¿Sí? Bueno, ¿ustedes lo que empuja o lo que le empujan? Porque hay de los dos, ¿yo? Bueno, el capítulo 13 verso 4. Dice, entonces, acá habla de los apóstoles que van a predicar, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús. Y estaba con él el procónsul Sergio, Pablo, dice, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía ni más el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba lleno para poder ejecutar la autoridad que Dios le dio, ¿no? Pero tuvo el discernimiento, ¿yo? Para saber que el otro estaba trastornando la verdad, ¿yo? ¿Sí? Pues también tiene que estar lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, para poder ejecutar la autoridad que Dios le dio. ¿Sí? Dios le dio autoridad espiritual también. ¿Sí? Porque un día puede que ustedes estén en algún lado, en alguna situación, y a alguien se le manifieste espiritualmente, bueno, tiene que saber qué hacer. ¿Sí o no? Puede ser en la iglesia, a veces los hermanos quedan en la iglesia allá, y si un día yo no estoy allá y va uno a predicar, y se manifiesta alguien, bueno, ejecute la autoridad que Dios le dio. Ahora, para eso tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Porque Él le va a dar el discernimiento y la dirección de lo que tiene que hacer. Le digo para que no me llame. ¿Qué hacemos? ¿Le oramos o no le oramos? No, ore y respeto a usted. Si está en el lugar ese momento y yo no estoy, es porque usted se le dio la autoridad ese día y ahí usted tiene que manejarse con Dios. Por eso es importante la comunión con el Espíritu, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿qué hacemos? No sé qué hacemos. Yo no estoy ahí. Estoy desconectado. Entonces el Espíritu Santo tiene que guiarlo a ustedes qué van a hacer. ¿Sí? Si uno va a predicar a la calle y le pasa una cosa de esta, también tiene que saber qué hacer. ¿Entiendes? Porque a veces se va a dar que uno va a evangelizar o va a predicar a la calle y se manifiesta a alguna persona. Tiene que saber cómo conducirse. ¿Sí? ¿Entiendes? No tiene que tener miedo. No tenga miedo. La autoridad se le dio ya. Dios no dio la autoridad. Ahora tiene que ejecutarla a través de la fe, pero tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Pues yo les aconsejo siempre a los que van a evangelizar, oren, si pueden ayunen también y salgan a predicar. Porque estas cosas tarde que temprano le van a pasar, le van a suceder, se pueden manifestar. Pueden hacer una abuelita, me podés orar acá en mi casa, que bueno, voy a orar a la casa y se te manifiesta el diablo ahí, bueno, tiene que saber qué hacer, ¿sí? Vamos a llamar al pastor para ver si... No, el pastor no está, se fue. Así me decía mi patrón a mí. A veces yo tenía un compañero y él hacía todo un trabajo, un sistema operativo de un montón de cosas con computación. Entonces a veces pasaba que él no venía, ¿ves? Entonces mira, este día está programado para que Leandro no va a venir. Entonces me dice, a partir de mañana él murió. Me decía así, ¿qué pasó? Está muerto, murió. Chao. Haz de cuenta que no existe. Ahora vos sos el responsable y vos te haces cargo de todo lo demás. No tenemos teléfono para llamar. Me hacía asumir una responsabilidad, ¿vio? Todo lo que pase este día en el trabajo, vos sos el responsable. Al otro no lo podés llamar porque está muerto. Entonces, como está muerto, no va a hablar conmigo. Y yo me voy.
chao, es todo. O sea, me ponía una presión, ¿vio? Encima. ¿Sí? Entonces estaba vos con tu alma, con los otros que sabían menos que vos. Entonces era un problema, ¿vio? Y a veces tuvimos grandes conflictos y lo tuvimos que resolver igual. ¿Me entiendes? Pero yo no me daba cuenta que haciendo estas cosas, yo este es un desgraciado, no tiene compasión. ¿Cómo no me puede ayudar el otro? Por lo menos si lo llamo me ayuda. No quiero que te ayude nadie. Vos te tenés que hacer cargo. Pero yo lo que me estaba empujando era para que yo crezca. Que asuma responsabilidad y que yo pueda crecer. Que sepa tomar decisiones, que sepa qué hacer, cómo manejar. ¿Entiendes? El conflicto. Bueno, en las cosas espirituales igual. ¿Sí? Dios nos da autoridad, entonces usted tiene que saber qué hacer. ¿Sí? ¿Tiene fe o no? ¿Cree en la palabra de Dios? Bueno, Dios le dio la autoridad. Entonces tiene acá, dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, él ejecutó su autoridad, ¿vio? ¿Sí? Y vio que no le reprendió nada, ¿vio? Le dijo, ahora te va a quedar ciego por un tiempo, le dijo. ¿Sí? Casi como que lo maldijo un poco más, ¿vio? ¿Sí? Quedó ciego en el momento. Era un mago, ¿vio? Ejecutaba la magia. Pero podemos ver que el Espíritu Santo lo guió para discernir, ¿sí?, lo que estaba pasando y le dio la autoridad para ejecutarlo. Ahora, cuando la persona está llena, está el respaldo de Dios, siempre va a estar el respaldo de Dios. Por eso nos conviene a nosotros andar llenos, hermano. Andemos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué más? Hechos 13, ahí, estamos ahí, el 13. Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, veo esta palabra, subrayela, con denuedo. La palabra denuedo es sin miedo, ¿vio? Sin temor, de hablar la verdad, ¿vio? Dice, a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles y a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo, dice, y del Espíritu Santo. ¿No? Estaban llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra, hermanos. Dice que tenían gozo y estaban llenos del Espíritu Santo. O sea que tenían una fortaleza espiritual para hacer la obra de Dios. ¿Vio? Por más que lo echaron de esos límites de esa región, ¿sí?, ellos siguieron predicando igual la palabra de Dios. ¿Vio? Porque hay que tener, hermanos, la llenura del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. Para hacer la obra de Dios. ¿Sí? Con nuestras propias fuerzas no podemos muchas cosas, no vamos a poder hacer, no vamos a poder lograrlas jamás, ¿entiendes? Somos dependientes del Espíritu Santo, hermano. El libro de Lucas, ahí vamos a terminar. Lucas, capítulo 4, verso 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dos cosas, ¿vio? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue guiado por el Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo va a ser guiado por el Espíritu Santo. Hay gente que no sabe discernir cuando el Espíritu Santo lo está guiando. ¿Por qué? Porque por lo general no está lleno, ¿vio? Cuando yo tengo la llenura del Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo me va a guiar, me va a dirigir. Acá Pablo y Bernabé, ellos predicaban, dice que fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿A dónde iban a predicar, ¿no? ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo siempre está disponible para poder guiarnos, porque es su labor también. La palabra dice que nos va a guiar a toda verdad. Pero si no estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, no hay manera que nos guíe. Entonces acá dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, ¿para qué es necesaria acá la llenura del Espíritu Santo? A ver, que le entienda. ¿Qué entiende? Para salir libre de la tentación. Porque hay gente que cae en el pecado. El que se vacía se cae. El que se llena no se cae. ¿Por qué puedo ceder a una tentación? Decir sí a una tentación, porque no estoy lleno.
¿Entiendes? Jesús, lleno del Espíritu Santo, salió de la tentación. Ahora salió con poder después, ¿vio? Entró lleno y salió con el poder del Espíritu. Son dos cosas distintas. El poder del Espíritu Santo es distinto a la llenura del Espíritu Santo. Ese es otro tema para hablar, ¿eh? ¿Sí? Va escalando, ¿yo? ¿Sí? Entonces dice ahí, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra de Dios. Mire, acá dice la palabra que el Señor tuvo 40 días sin comer. No dice que no tomó agua, porque si no se hubiera muerto. Dice que no comió. Entonces considero que agua tomaba, ¿yo? Pero estuvo 40 días sin comer. 40, el número 40 es el número de la prueba. ¿Sí? 40 días sin comer. ¿Quién de nosotros 40 días sin comer? ¿Sí? Responderíamos con la palabra de Dios. Si acá no comés mediodía, ya está rompiendo los platos, ¿eh? ¿Sí? Ya te ponen los pelos de punta. Dale, que tengo un hambre, yo me parece que yo, Dios. Un ayuno de 4 horas se ve y ya quiere romper todo, ¿yo? Imagínense 40 días sin comer. Hay que aguantar 40 días sin comer, ¿eh? Bueno, salvo uno por ahí que ayuno más que Jesús. ¿Sí? Pero ¿por qué pudo responder con la palabra? Porque primero tenía una debilidad física, ¿vio? Tenía hambre, dice. Y uno por lo general cuando tiene hambre, si digo por experiencia, la cabeza no te funciona bien. ¿Alguno ha trabajado con hambre? ¿O ha estado así con hambre? El 8 de estar temprano te empieza a afectar, ¿vio? Y a veces uno duerme por el hambre para no tener hambre, ¿vio? A veces nosotros, mejor en mi cabeza, dormíamos por el hambre, ¿vio? Entonces como teníamos hambre, dormíamos. Para olvidarnos que teníamos hambre, pero despertábamos con hambre. Lamentable, ¿yo? ¿Sí? Pero él estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Le podía haber dicho una barbaridad, capaz, ¿yo? Pero las 3 preguntas que el diablo le ofrece a las cosas, le contestó bien certero, ¿yo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué yo caigo en una tentación? Una tentación es como una trampa, ¿vio? ¿Por qué caigo ahí? Porque estoy vacío. Pero vengo a la iglesia, pero está vacío igual. Pero canto y levanto la mano, está vacío igual. ¿Entiendes? El que está lleno no cae. Porque el Espíritu te va a advertir, te va a fortalecer, te va a interceder para que no caigan en el pecado. ¿Qué significa el pecado? Y agarrarlo blanco. ¿Entiendes? Pero el pecado trae como consecuencia la muerte, la separación de Dios. Entonces, ¿qué más dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra de Dios. ¿Sí? Eso está en el libro de Deuteronomio 8:3. Y le llevó el diablo a un alto monte, dice, le mostró un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y tú postrado me adoraré, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en mano te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice? ¿Cuándo? O sea que va a volver. No llegues a parto para siempre. Todo aquello que enfrentan una tentación, recuerde, la tentación son por temporadas. Viene temporada de tentación, después se va el diablo, vuelve otra vez, va y vuelve. Porque el diablo es cíclico, ¿vio? ¿Sí? Va y viene, va y viene. Y si te logra hacer caer, con más razón va a venir. ¿Entiendes? Verso 14. Y Jesús volvió, dice, ¿cómo volvió? ¿Lleno del Espíritu Santo? No, ¿cómo volvió? A ver. En el poder. ¿Por qué volvió en el poder? ¿Por qué no volvió lleno?
Porque superar la tentación, hermanos, te da autoridad. Cuando usted supera las tentaciones que el diablo le pone, usted tiene mayor autoridad, usted está creciendo la autoridad. Y eso el diablo lo sabe. Porque siempre me tiene abajo, ¿yo? De lleno para abajo, ¿yo? ¿Sí? Pero en el poder no, porque no le conviene. ¿Entiendes? Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Si usted presta atención a este pasaje, a este capítulo, los versículos que hemos leído, ¿cómo lo tentó Satanás al Señor? A ver si alguien ve. Usando la palabra de Dios. ¿Se da cuenta usted? Que todas las tentaciones están ligadas a la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas veces, porque el diablo es como serpiente, es sutil, ¿sí? No viene una tentación abierta, ¿vio? Ahora, ¿dónde nace la tentación? En la concupiscencia, en el deseo, en la mente, en los pensamientos. Y a veces viene la distorsión de la palabra que Satanás, a través de la palabra, toma, distorsiona la palabra y nos hace creer algo. Pero nosotros pequemos, desobedezcamos a Dios. Igual. Por eso dice ahí, si eres hijo de Dios, y esta piedra que se convierta en pan. El Señor siempre le respondió con la palabra, ¿vio? Siempre con la palabra. Lo segundo que le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada, a quien quiero la doy, y si postrado me adorares, serán tuyos. Pero el Señor siempre le respondió con la palabra, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás. ¿Sí? Siempre fue en contra de la palabra, porque esa la tentación viene siempre para oponerse en contra de lo que es la voluntad de Dios. Así viene la tentación, para eso, ¿entienden? A veces viene abiertamente, que es obvio, y a veces no obvio, ¿sí? Después en el verso 9 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, dice. Acá le da la palabra, ¿yo? Está escrito. El Señor va a mandar a sus ángeles para que te guarden. ¿Sí? Es como te diga, vení, vos subite acá arriba al techo y tirate que los ángeles te van a guardar, porque el Señor dice que te van a guardar. Ah, bueno, la palabra dice eso, vos te tirás como un cabezón, ya fuiste. ¿Sí? Entonces, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, no se olvide esa palabra, se apartó por un tiempo. ¿Sí? Vos tienen que estar velando siempre, ¿vio? ¿Sí? Porque el diablo volverá. ¿Sí? Vuelve así como Ricky Martin, ¿vio? ¿Sí? Ahí el Señor le dijo, ¿de dónde vienes? Vengo de recorrer la tierra. ¿Qué andaba haciendo ese desgraciado? ¿Algo andaba haciendo? Dice que él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? ¿Qué come el león? Lechuga, tomate, manzana, ¿qué come? Y entonces, ¿qué está vacío el espíritu? ¿Qué está? Está en la carne. Entonces, cuando uno está en la carne, sos propenso a que el diablo te devore. Entonces, te conviene estar lleno. Mira, hermano, el mundo espiritual sabe cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y cuando no. Los demonios también lo saben. ¿Entiendes? Por eso el Señor iba, ¿vio? Y se manifestaban los demonios, ¿vio? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Aún no ha llegado nuestro tiempo. ¿Por qué se manifestaban si nadie le estaba reprendiendo? Porque el Espíritu del Señor ellos percibían, hermano. ¿Entiendes? Es como si usted pase por la casa del brujo, ¿vio? El brujo sabe, ¿vio? Allá en la iglesia allá hay un brujo a la vuelta, ¿vio? A veces pasa, nos mira, ¿vio? Nos miramos así, ¿vio? Tiramos rayos láser, ¿vio? ¿Sí? Nos miramos así. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Sí? Pero el brujo sabe, ¿vio? ¿Sí? Ellos saben también. Ellos pueden percibir espiritualmente. ¿Sí? Estos. ¿Sí? No, de verdad le digo. ¿Sí? Pero el que está lleno, hermanos, ¿sí? Se percibe que está lleno del Espíritu Santo. ¿Entienden? Mire, yo estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo y si usted se pone a analizar lo que hemos leído, los textos que hemos leído, en ninguna cosa de estas hay una manifestación externa. Ni que hablaron lengua, que gritaron, que se derrocaron por el piso, que saltaron.
No hay nada de eso, ¿eh? ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces lo que se dice ser lleno del Espíritu Santo no lo es. Porque vos podés decir que la persona hable en lengua, se ruede por el piso, cante, danza y todas esas cosas, ¿vio? Terminó el culto y sale maldiciendo, ¿vio? A los hermanos de la iglesia. Entonces tan lleno no estaba, ¿vio? ¿Entiendes? Por eso hay que poner las cosas, cada cosa en su lugar. Y por lo general el Espíritu Santo siempre trae el orden a la iglesia y a la vida de la gente, no el desorden. ¿Entiendes? A veces parece más escándalo se hace en la iglesia, más lleno estamos, ¿vio? Bueno, eso es una falacia, no es cierto. Más ruido, más estás Dios, tampoco es cierto. Ya lo hemos demostrado, ¿no? No estaba ni en el fuego, ni en el torbellino, ni en las rocas que volaban las montañas, ¿no? En el silbo apacible. ¿Entiende? Entonces, procure estar lleno del Espíritu Santo. Es una decisión personal. Es como que usted tiene un vaso y la canilla está al lado. Lo único que tiene que hacer es girar la canilla, ¿no? Para que se llene. Cuando usted tiene la fuente inagotable que nos va a saciar a nosotros, está dentro de usted. Adentro de usted. ¿Sí? Obedezca a Dios, congréguese. Pero la fuente está en todos lados. Nos vamos a la iglesia para llenarnos de Dios. No, vení lleno de allá de tu casa para acá. Y el culto va a ser más fácil. Y quizás Dios te dé una palabra para alguien que necesita. ¿Sí? Nosotros vamos a llenarnos allá a ver si alguien me dice algo. ¿Sí? No, venga usted, el Señor usarme a mí. Activar los dones en mí. Espíritu Santo, ayúdame. Que los dones puedan florecer. Quiero ser útil. Quiero ser participante, no espectador. Bueno, es una decisión personal. ¿Sí? Ahora la fuente está ahí en usted. Todo el tiempo. Ahora usted se va, el Espíritu Santo se va con usted. Llegó a su casa, el Espíritu Santo está con usted. ¿Entiende? El Espíritu no se desconecta nunca de nosotros. Nosotros nos desconectamos del Espíritu, que es distinto. Y cuando hablo de desconectarse es de la conciencia, de que está ahí. Usted puede ir hablando con él todo el camino, el trayecto. Llega a su casa, está ahí, está en su casa, pone alabanza, escucha, está lavando la ropa, está haciendo lo que está haciendo. El Espíritu Santo habla, mano. Llénese del Señor. Y va a ver que es más fácil. ¿Sí? Va a tener fuerza espiritual. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.